sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dios les bendiga. Este día estaremos estudiando o compartiendo una palabra en el Evangelio de Lucas 17 del 11 al 19. Qué bendición, qué oportunidad más grande la que nuestro Dios nos permita estar aquí por este medio, ¿verdad? Llevando o compartiendo una palabra que sé que puede ser de bendición si yo abro mi corazón. Gracias por tomar un rato de su tiempo y poder ver, ¿verdad? O escuchar también lo que es la palabra de Dios. Este día vamos a leer en San Lucas del 11 al 17, versículo 17 del 11 al 19. Dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. El Evangelio de Lucas nos habla acerca de estos hombres que eran leprosos. Dice la palabra de Dios que eran 10 hombres leprosos. Y lo que me llama mucho la atención es cómo el Señor, cómo Jesús tiene esa misericordia, ¿verdad?, de las personas. Fíjense que dice que desde lejos estos hombres se pararon y dijeron: allá va el maestro, pidámosle que nos sane, pidámosle que nos haga un milagro. ¿Por qué el Señor, verdad? Dice la palabra allí, ¿por qué razón estos hombres de lejos le gritaron al Señor? ¿Saben por qué? Porque en ese entonces esta enfermedad era una enfermedad que no tenía cura. No había ninguna pastilla que le pudiera sanar. Y cuando alguien empezaba con esta enfermedad, tenían que aislarlo y apartarlo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad sumamente contagiosa. Estos hombres, en su condición de leprosos, no podían acercarse a ninguna persona. Tenían prohibido acercarse. Sin embargo, les decían que ellos mismos tenían que anunciar cuando ellos iban caminando. A ellos los habían apartado en un valle en el cual era un lugar feo donde ellos vivían.
Y era peor, digo yo, que en las condiciones que viven, ¿verdad? Los perros callejeros, porque ellos andan allí en medio de la gente y andan comiendo, pero estos hombres no. Estos hombres eran aislados porque era una enfermedad que se contagiaba. Y el sufrimiento que vivían estas personas era tan grande que tenían que apartarse de su propia familia. Ellos tenían que andar tapados todos y gritando: soy leproso, apártate, soy inmundo. Tenían que andar, ¿verdad?, rasgándose sus vestidos y andar ahí gritando que ellos eran unas personas leprosas. Es lo que les exigían a ellos, ¿verdad?, por la enfermedad que ellos tenían. Cuando alguien, ¿verdad?, pasaba cerca de ellos, tenían que gritar ellos y decir que eran inmundos. Pero allí es donde esta palabra me llama mucho la atención, y ver, ¿verdad?, que Dios es un Dios que tiene oídos, que oye el clamor, de sus hijos. Dice que mientras nuestro Señor Jesucristo iba, ¿verdad?, de Samaria hacia Galilea, en ese entonces dice que estos hombres salieron al encuentro, dice, y se pararon y alzaron su voz, o sea, clamaron. Estos hombres no podían acercarse a Jesús, pero Jesús en su misericordia les dio, ¿verdad?, una esperanza de vida. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha dado esperanza de vida cuando ya no la teníamos? Estos hombres ya estaban prácticamente, ¿verdad?, dejándose ya listos para que ellos murieran a su tiempo, porque era una enfermedad dolorosa, era una enfermedad tremenda que empezaba a atacar las partes de su cuerpo. Dice que sus partes se podrían y ellos huelían mal, a tal grado que ellos perdían la sensibilidad de sus dedos, de sus extremidades. Dice que hay veces la cuca, los ratones se los comían y ellos no sentían, amanecían sin sus deditos, y así era la enfermedad, así era la condición en la cual estos hombres estaban. Pero estos hombres reconocieron que el que iba ahí podía sacarlos de esa enfermedad en la cual ellos habían caído. Ellos reconocieron, y dice la palabra de Dios que ellos dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Claro, cuando nosotros clamamos a Dios, la misericordia de Dios se mueve. Cuando nosotros buscamos a Dios, la misericordia de Dios llega, porque Dios tiene oídos y Él nos escucha a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando Él los vio, le dijo: id y mostrad al sacerdote. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al clamor de ellos. Él les dijo que fueran al sacerdote. ¿Por qué el Señor los mandó hacia un sacerdote? Porque el sacerdote estaba él, ¿verdad?, para decir: este es leproso, mándelo al valle de los leprosos. Y estaba también cuando el leproso era sanado por A o B motivo, tenía que pasar por un proceso de purificación, en el cual el sacerdote decía: este ya está limpio, ya puede entrar otra vez, ya puede venir otra vez a andar en medio de las personas. Pero el Señor Jesús les dijo: id y mostrad al sacerdote. Pero ¿qué pasó? Que cuando el Señor Jesucristo les dijo que fueran, ellos todavía tenían la lepra. Todavía tenían la lepra, porque dice el versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuándo fueron limpiados ellos? Mientras iban. O sea, mientras iban, el milagro sucedió. Y aconteció que mientras ellos iban, el milagro, ¿verdad?, se dio en su vida, se dio en su cuerpo. No es cuando ellos gritaron: Maestro, ten misericordia.
Desde allí ellos ya sabían que Dios había hecho la obra. Muchas veces nosotros tenemos que actuar como estos hombres y tener fe que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Si tú estás enfermo, tienes que tener fe de que Dios puede hacer una obra de sanidad extraordinaria en tu vida, porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios que nos formó, es el Dios que nos creó. Por lo tanto, Él tiene el control de nuestra vida. Estos hombres le creyeron a Dios. O sea, necesitamos nosotros tener esa fe. Necesitamos nosotros tener esa fe que estos hombres tuvieron y dijeron, pues vamos, quizás con lepra todavía, con eso, con esa comezón y eso, todos los síntomas que da esa enfermedad fea, ¿verdad? Ellos le creyeron a Dios y empezaron a caminar, porque dice ahí que mientras iban para el sacerdote, ellos fueron limpios. Entonces, número uno, ellos obedecieron al Señor, porque ellos no se quedaron ahí esperando que sus manos fueran sanas de aquella enfermedad, esperando ver, ¿verdad? No, ellos obedecieron, porque dice, Lucas lo cuenta así, que mientras ellos iban, estos hombres fueron sanos. Y qué bendición es que nosotros creamos en Dios y tengamos fe. ¿Para qué? Para poder ver los milagros de Dios en nuestra vida. Qué lindo es la actitud que estos hombres tomaron en ese momento. Ya van a ver por qué les digo en ese momento. Porque sí tuvieron, ¿verdad? Fe. Creyeron ellos que Dios les podía sanar. Asimismo, tú tienes que creer que Dios puede sanar tu enfermedad. Que aunque el médico te haya dicho, esto ya no tiene cura. Que aunque tú mismo creas y digas, es que yo ya no tengo remedio, todos los días estoy enfermo, todos los días paso situaciones difíciles. Mira, lee la lectura de los 10 leprosos, y estos hombres estaban enfermos, pero tuvieron fe y creyeron en Dios. Asimismo, tú tienes que tener fe y creer que Dios puede sanarte, que Dios puede restaurarte. Porque tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios restaurador, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios perdonador. Qué lindo es, ¿verdad?, tener ese Dios en medio de nosotros. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pero bien, presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Pero entonces uno de ellos, dice la palabra, o sea, uno de 10 personas que fueron sanados, uno de ellos, dice la palabra, que volvió gritando, dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Pero el Señor Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros 9? Ahora podemos traer y aplicarlo a nuestra vida. Si Dios te ha sanado, ¿volviste a darle gloria a Dios? ¿Volviste a agradecer a Dios? Esto dice que estos hombres quizás se fueron contentos para sus casas, a donde sus familiares, pero se les olvidó quién era el que los había sanado. Yo quiero darte un consejo para que lo tomes, porque sé que va a ser de bendición para tu vida. Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Nunca te olvides de dónde Dios o cómo Dios te ha sanado. Porque el problema de muchas personas es que se nos olvida lo que Dios hace. En el momento sí estamos nosotros, ¿verdad?, llorando y pidiéndole al Señor que sane, que nos ayude, que nos liberte, que nos dé fuerza. Pero ¿qué pasa cuando ya viene todas esas
bendiciones o milagros de parte de Dios para nuestra vida. Al pasar del tiempo, al pasar de los días, se nos va olvidando de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida que por Dios es que nosotros estamos aquí. Se nos olvida que es porque la misericordia de Dios nos ha sanado de muchas enfermedades. ¿Cuántas personas no han pasado enfermedades en esos tiempos que estuvimos viviendo? ¿Cuántas personas no estuvieron enfermas y el Señor las sanó y las recuperó? Pero de repente se les olvida y ya no vuelven a darle gloria a Dios. A mí lo que me llama la atención que de estos hombres leprosos hubo uno que regresó al Señor dándole gracias. Y dice la palabra de Dios, Lucas lo dice ahí, y este era samaritano, o sea que era extranjero, no era ni siquiera judío. Podemos ver que Dios no hace, ¿verdad?, acepción de personas, sino que Él está dispuesto para estar ahí, aquel que viene, ¿verdad?, con humildad y reconociendo que Dios es el Rey y Sanador de nuestra vida. Dios está ahí para escucharle. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros ante Dios, ante los milagros de Dios? ¿Estás pidiendo un milagro de Dios para tu vida? Ten fe que Dios lo va a hacer. ¿Estás pidiendo alguna sanidad para tu vida? Ten fe de que Dios lo va a hacer. Pero nunca se te olvide de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos un Dios de misericordia que dice que estos hombres de lejos le gritaron y el Señor tuvo misericordia, los sanó y Él les dijo: vayan donde el sacerdote para que Él compruebe que ustedes son sanos ya. Y así fueron sanos, pero uno de ellos, dice la palabra de Dios, que uno de 10 volvió y se postró en tierra. Dice, qué lindo es tener la actitud de este uno, de la actitud de esta persona que se postró tierra. Él no pensó en irse para la casa e ir a celebrar con la familia de que ya había sido sano. Él no pensó en ir donde sus amigos. Él pensó en ir donde el que lo había sanado de esa lepra. Sé que tal vez algunos no están enfermos y gloria a Dios, es una bendición. Pero si estás sano, dale gracias a Dios y no te apartes de Él. ¿Por qué? Porque en Él está la vida, en Él está la esperanza de nuestras vidas, de nuestra alma. En Él nosotros podemos encontrar esa esperanza. El Señor tiene unas palabras tan lindas y estas palabras se las dijo a este hombre. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué podemos notar nosotros allí? Que el Señor no solo sana, sino que nos salva. Y eso es lo más importante, porque algún día este hombre tuvo que morir. Murió. Fue sano, es cierto, pero tuvo que morir, como todos aquí en la vida, ¿verdad? Nos va a tocar algún día, si Cristo no ha venido. Pero lo importante es que el Señor no solo te regala la sanidad, sino que también te regala la salvación, que es el regalo que Dios tiene para tu vida. Así que no sé qué actitud vamos a tomar. Yo sé que Dios va a hacer el milagro. Yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Pero ¿qué actitud vas a tomar? ¿La de 1 de 10 o la de los 9? ¿Qué actitud vas a tomar tú? Yo digo, postrémonos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y agradezcámosle, démosle gracias por su infinita misericordia, por su amor, por el cuidado que tiene para cada uno de nosotros. Así que el Señor te bendiga y espero, ¿verdad?, seguir allí con cada uno de nosotros llevando una palabra de Dios para nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y sigue adelante, avanza y no te olvides de dónde Dios te ha sacado. Que el Señor les bendiga.